Queridos amigos del canal Trading en Español, y Gareda les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Yo espero, y lo espero con pasión, que podamos transmitir. Estoy notando que que en momentos como que se paraliza la imagen, espero que no. Buenos días, les saludo con muchísimo gusto. Es sábado y estamos empezando tarde precisamente porque es sábado. Los sábados hay que dormir y descansar un poquito más para estar listos entre sábado y domingo para recuperar toda la energía y comenzar y arrancar con muchas ganas el siguiente lunes. Pero no quise dejar de llevarles alguna información importante sobre Bitcoin. No vamos a revisar criptomonedas, no me pidan ninguna, no pierdan su tiempo escribiendo ahí en el chat. No se preocupen por los likes, si llegan a 300, 320 yo estaría fascinado y feliz. Sé que es prácticamente imposible en un sabadito porque todo el mundo está desvelado y crudo y por lo tanto difícilmente vaya a haber aquí para 300 likes. Y como va a ser un análisis súper turbo, menos todavía porque vamos a ir a la información de Bitcoin en temporalidad diaria, temporalidad de 4 horas, y marco temporal de 1 hora y se acaba el video. Pero muy contento de poder saludarles en esta mañana y déjenme revisar el chat para ver quién anda por aquí. Hoy no cuento con ninguno de mis 3 colaboradores. No importa, vamos a tratar de hacer la emisión así, a chaleco, como se dice en México, a capela, y vamos a ver cómo nos sale. Por lo pronto saludarles. Les dejo ahí arriba anclado un mensajito, que es este, que dice: muy buenos días, tarde pero sin sueño. Y más arriba voy a poner este otro, porque quiero que los que no estén suscritos a mi grupo gratuito oficial de Telegram vayan y le hagan clic a ese mensaje que les dejo fijado allí arriba en el chat. Con eso van a ir al grupo gratuito oficial, van a recibir autorización para suscribirse, y dentro del grupo oficial y gratuito la información para los grupos de paga, tanto el VIP de acompañamiento y aprendizaje y enseñanza, como el grupo de señales, que es para los que no pueden estar en el día a día aprendiendo con nosotros. En el grupo VIP, nosotros estamos en vivo 3 o 4 veces a la semana, con los micrófonos listos para que me pregunten lo que ustedes necesiten y les ande inquietando, y operando en vivo. No hay mejor manera de enseñar a hacer trading que haciendo trading. Y los invito entonces al grupo VIP. Vamos a saludar por aquí arriba a Wilfredo Rodas, que ya nos está acompañando en esta mañana. Martin Neyoy, perdiendo la paridad del USDC, dice. Bueno, pues si tú estás al pendiente de eso, te felicito. Leandro buenos días desde Argentina, saludos. Muchas gracias por estar aquí. Angie, Chris, buenos días. Pat L, muy buenos días. Y Juna, buenos días, profe, gracias por la info. ¿Cuándo es el maratón? La siguiente semana, querido amigo, en día domingo, para que te vayas preparando. Siguiente semana, en día domingo. No sé dónde voy a estar y desde dónde voy a estar transmitiendo. Espero que sea todavía de aquí, desde su casa aquí. Pero por si acaso, de una vez vayan sabiendo que vamos a procurar hacer otro maratón el siguiente domingo. Esta vez hemos elegido a la plataforma de BingX porque vamos a estar en plena campaña con ellos para suscriptores nuevos, y vamos a estar llegando quizá al final de dicha campaña y vamos a estar haciendo un maratón de 4 a 5 horas el siguiente domingo. Listo, contestado. Vámonos entonces para acá porque necesito ir colocando ya la info del gráfico diario. Y queridos amigos, para el gráfico diario Bitcoin está exactamente con el mismo dibujo y trazos de ayer. Hubo una vela que por momentos nos comenzó a entusiasmar porque parecía que volvía a regresar y meterse dentro de nuestra frontera, una frontera que yo le puse al movimiento de Bitcoin bajista, donde les dije: si Bitcoin atraviesa esa frontera, perdemos la tendencia diaria alcista que recientemente habíamos adquirido. Bueno, atravesó la zona de la frontera, que es toda esa franja azul que les tengo pintada aquí en pantalla, y bajó incluso a rozar los $19,500. Yo compré por allá abajo, habiendo vendido arriba cercano a 20,500 aproximadamente. Yo vendí una buena cantidad y pude recomprarlo todo allí abajo. Ayer me dio la oportunidad de volver a vender aquí arriba cuando alcanzó los 20,600,
pero mis reflejos no estuvieron contundentes y entonces no alcancé a vender. Ahí donde va ahorita, yo no tengo inconveniente en volver a vender a Bitcoin, siempre y cuando yo estuviera convencido de que va a seguir cayendo. Pero quiero decirles en esta mañana de sabadito alegre que no estoy convencido de que Bitcoin siga cayendo y que tengo la ilusión, más que la certeza, de que se va a sostener encima de los 20,000 con mechazos para arriba y para abajo, antes de pensárselo bien si va a continuar cayendo rumbo a $16,800, que es el siguiente punto de parada bastante serio, aunque en el camino se puede encontrar todavía con los $19,200, que también es un pico de volumen importante del perfil de volumen en el tiempo, donde probablemente encontrará una parada cuando menos momentánea. Por lo tanto, queridos amigos, yo, como no lo veo que vaya a caer hasta $16,800, y no sé si no lo veo porque estoy mal de los ojos, o no lo veo porque estoy muy ilusionado y soy un optimista crónico. Lo importante, queridos amigos, es que yo entiendo que por esta zona de aquí abajo, creo yo que va a encontrar algún pretexto, algún volumen, algunas órdenes de compra suficientes como para que encuentre suelo por esa zona de ahí. Así que en esta mañana yo me voy a atrever a quitar este rectángulo y me voy a atrever un poco precipitadamente a quitar esa flecha punteada que tenemos ahí, y creo que Bitcoin, por esa zona donde se encuentran los 20,000, debería pensárselo bien y rebotar para arriba. Si se van ustedes al histórico en semanal y recuperan las zonas de los $20,000 en el pasado, se van a dar cuenta que antes era el to the moon para Bitcoin, que soñamos durante meses largos con llegar a 20,000 y que por lo pronto yo considero que debería haber un buen suelo por ahí. El otro día me pegó un susto al atravesar esa zona y bajar hasta 19,700 y 19,500, y yo dije, ¿será posible que habiendo yo aseverado que ya no íbamos a poder ver a Bitcoin por debajo de 20,000, me vaya a dejar con un palmo de narices? Y unas cuantas horas después había recuperado los $20,000. En este momento marca 20,075, pero ha estado en $20,600. Yo les voy a aclarar algo de manera muy personal. Si Bitcoin regresa a 20,600, por supuesto que voy a volver a vender todos los satoshis que compré con la venta anterior. Yo había vendido en 20,400 y algo, 20,454.30 o algo así, y había vendido 0.75 de Bitcoin. Entonces, cuando cayó por allá abajo, lo más abajo posible, yo compré la totalidad de lo que tenía con aquella venta. Y pude comprar no 0.75, obviamente, pude comprar 0.79 y un poco más ahí en fracciones. Entonces el trade fue exitoso. A mí no me importa cómo vendí, lo que me importa es que mis satoshis se incrementaron. Asimismo les digo que si alguien se atreve a vender ahorita en 20,080 y el precio sigue cayendo, va a ser un buen negocio porque van a comprar más satoshis que los que habían vendido. Pero si ustedes venden ahorita en $20,080, $20,080, y sucede que en vez de caer comienza a subir, pues les van a entrar los nervios y ustedes no van a ser de aquellos que se esperan lo suficiente como para poder recomprar más satoshis y van a estar vendiendo con pérdidas por allá por 20,600, pensando que ya nos vamos otra vez a 24,000 y a $25,000. Yo me quedo con el gráfico y los trazos que ven ustedes en pantalla. Posible suelo en la zona de los 20,000, ese rectángulo verde alargado que les tengo pintado ahí. Mi frontera para la tendencia bajista sigue siendo esa franja azul que les estoy dejando ahí. Seguimos estando por debajo, por lo tanto hay probabilidad mayor bajista y bueno, hay puntos fuertes para continuar cayendo, pero todavía en gráfico diario no tenemos probabilidad mayor bajista, porque el precio todavía ahí donde se encuentra flota muy por encima del punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Por lo tanto, si el perfil de volumen en el tiempo marca su POC en el 16,818 dólares, pues el precio está arriba en 20,096 en este momento y por lo tanto tenemos probabilidad mayor alcista, pero con puntos fuertes para continuar cayendo, con un cruce de medias exponenciales bien validado, que para poder abortarlo necesitamos que Bitcoin recupere los 20,900 aproximadamente o los $21,200. Si Bitcoin sube a $21,200,
el cruce bajista queda eliminado, ya no queda validado, y a partir de ahí tenemos esperanzas de volver a la parte alta de ese rango verde, que era nuestro rango anterior. Yo no lo he querido borrar, yo lo sigo dejando ahí en pantalla, porque tengo la esperanza que en unos cuantos días más adelante Bitcoin se vuelva a meter en ese rango. Perdón por la tosecita, pero yo no me acabo de recuperar todavía de mis cuerdas vocales. Bien, entonces nos quedamos con el gráfico diario como lo ven en pantalla. Yo veo probable un suelo en esta zona. Acaba de cerrar una vela diaria y acaba de abrir otra nueva que lleva 1 hora con 6 minutos corriendo según mis cuentas regresivas aquí en la barra del precio. ¿Ok? Voy a limpiar el gráfico por un momento para que vean el tipo de vela que está dando. En realidad no es una vela bajista, es una vela que tiene más intención de seguir tratando de recuperar, cuando menos recuperar la mecha anterior. Entonces, yo me quedo con que puede hallar suelo en esta zona y que podemos irnos a meter de nuevo dentro de aquel rango que les tengo pintado en pantalla. Listo. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto que sí, pero acuérdense que yo soy de aquellos que por aquello de las moscas, por aquello de las dudas, yo lo que hago es dividir mi capital y tratar de tener dólares para seguir comprando para abajo y tener satoshis para seguir vendiendo a Bitcoin si decide subir. Así que por ahora estoy sin liquidez, porque ayer compré todo lo que tenía y no lo compré en una sola compra, lo hice en 2 compras. Y luego, ahora no me queda otra más que esperar a que suba. Me dormí y no vendí en 20,600. Debí de haberlo hecho y lo reconozco. Pero fui posponiendo por engas o por merengas. No sé cómo va a traducir eso la inteligencia artificial cuando haya que ponerle subtítulos en inglés a este video. Tengo que olvidarme de los refranes y dichos populares porque no funcionan. Tengo que usar un lenguaje más formal y dejar de mencionar a usuarios que tienen unos nombres impronunciables porque me hacen trabajar hasta 1 hora y media para poder subtitular un video. Y eso, que tengo auxilio de inteligencia artificial, la cual todavía estamos entrenando. Quiero que se especialice y entienda toda la terminología que yo maneje y manejo. Y por lo tanto estamos en continuo entrenamiento con ella. Bien, amigos queridos, nos quedamos así esperando que siga subiendo Bitcoin y que recupere cuando menos la frontera en este fin de semana. Sábado no me parece que haya mucha volatilidad como para conseguirlo, pero tal vez mañana domingo y el lunes nos hayamos metido de nuevo por arriba de la frontera bajista y empecemos a entrar quizá al rango que tengo pintado en verde. Para los que quieren saber ese rango que marca por debajo, marca los $21,500 y por arriba marca los $25,400 aproximadamente. Por lo tanto, quisiéramos que Bitcoin encontrara suelo por aquí, 2 o 3 días bastan para ello, y que se vaya metiendo por arriba de la frontera y después logre sumergirse dentro de aquel rango. En aquel momento yo les diría, queridos amigos, la tendencia diaria que habíamos perdido alcista la estamos recuperando en este momento. ¿Qué se necesita? Eso, que Bitcoin se meta dentro de aquel rango verde que les tengo pintado allí arriba y que haya volumen y que vuelva a amenazar o a prometernos un cruce ahora alcista de medias exponenciales. Yo manejo solamente 2 medias exponenciales, la de 10 periodos, que es la rápida, es color azul, y la de 55 periodos, que es la lenta, es exponencial y es color naranja. Y le decimos la media naranja, con un juego de palabras que es cuando menos simpático. Bien, entonces queridos amigos, vámonos al gráfico de 4 horas. Y en modo super turbo, revisemos lo que está haciendo nuestra comadreja mayor, la comadreja madre, que está haciendo en gráfico de 4 horas, ¿ok? Aquí está la frontera que le teníamos pintada en 20,500 y el precio todavía anda por debajo y luchando con la media exponencial color azul de 10 periodos para tratar de colocarse por arriba. Ayer se asomó hasta los 20,680, quizá los $20,700 y yo debí de haber vendido. Ya hubiera yo recomprado chulísimos, nuevecitos y baratos satoshis en un segundo lote, pero no lo hice, me dormí, me equivoqué, perdí tiempo y no coloqué nunca la orden
y ahora pues yo estoy esperando que lo vuelva a intentar. Miren, esa mecha que dejó aquí para mí es una promesa de que Bitcoin va a seguir subiendo y que se va a lograr colar encima de la media azul de 10 periodos y exponencial. Tenemos dirección alcista y tenemos la pendiente negativa, por lo tanto hay un rebote validado. Queridos amigos, lo que no me gusta y no me gusta nada es que no tenemos volumen. Al contrario, el volumen va disminuyendo. Eso hace que Bitcoin, en vez de estar tratando de subir con cierto grado de convicción, se comience a meter en una especie de rango. ¿Entre quién? Entre la frontera que yo le tengo pintada ahí azul y los mínimos alcanzados en la caída anterior. Yo espero que este rango que les estoy dibujando aquí, que tiene por la parte alta los 20.500 y por la parte baja los 19.500, yo espero que sea roto por arriba, motivo por el cual se los voy a dejar contorneado en verde. Pero está fondeado en rojo porque está muy lejos del punto de control del perfil de volumen que está marcado para este marco temporal de 4 horas, está marcado en 23.407. Aquí teníamos una proyección trazada a mouse alzado que decía que la media naranja podría llevar más o menos esa trayectoria y que lo que corresponde para Bitcoin es hallar suelo en esta parte y hacer su primer intento serio de toque a la media naranja. La media naranja hace una atracción fuerte sobre el precio y tarde o temprano, en esta temporada que tiene de aproximaciones a la media para continuar cayendo, tiene que hacer una muy buena aproximación pronto. Yo espero que la haga de ahorita al día lunes. Así que, ¿cómo nos vamos a quedar? Todavía con ganas de ir a la parte alta de este pequeño rango, no con volumen para conseguirlo y todavía luchando con la media exponencial de 10 periodos. Entonces, una subida hasta la frontera en 20.500 o 20.600 para continuar en rango y volver a caer. Así nos vamos a quedar por ahora para el gráfico de 4 horas. Y les recuerdo que con esto quedan cubiertos en proyección todos ustedes para este sábado y para mañana domingo. Y el día lunes que nos veamos de nuevo en YouTube, probablemente ya sepamos si Bitcoin sí está en rango o si Bitcoin alcanzó a hacer su aproximación hasta la media de 55 periodos. Les voy a dejar una línea punteada aquí. No es que tenga mucha probabilidad porque no hay volumen. Es que el volumen aparece cuando se le da la gana y no se puede proyectar, predecir, adivinar ni nada. ¿Ok? Así que por si aparece volumen, sépanse que yo estoy esperando una aproximación a la media, lo más cercano posible a ella para continuar después cayendo. De todas maneras les dejo otra flecha roja aquí, que no se va a quedar punteada, que se va a quedar continua, porque estoy convencido que después de intentar tocar a la media, en verdad Bitcoin no la va a poder atravesar y va a volver a caer. ¿Hasta dónde? Yo no lo sé, pero cuando menos a la frontera, hasta por aquí. Así que me quedo así. Esta es mi pauta para operar a Bitcoin de aquí al día lunes. ¿Listo? Queridos amigos, voy a pasar al gráfico de 1 hora solamente porque, como no voy a estar hoy con tiempo libre como para operar mucho tiempo con la comunidad VIP, pues cuando menos que estén preparados para lo que podría ser Bitcoin para las siguientes 5 a 7 horas más adelante. Así que revisemos a la comadreja mayor, Bitcoin, en temporalidad de 1 hora. En el gráfico de 1 hora, Bitcoin tiene dirección bajista y pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Luego de haber culminado muy bien su aproximación a la media, como la pueden ver aquí, fue para continuar cayendo. En ese para continuar cayendo es en el que estamos en este momento. Pero está encontrando por ahora muy buen apoyo y soporte en la zona de este pico de volumen del perfil de volumen en el tiempo, BRBP, y anda por aquí tratando de encontrar suelo para tal vez armarnos un rebote alcista. Voy a quitar este trazo ya y vamos a quedarnos con este trazo de aquí para acá. La siguiente vez que intente atravesar a la media de 55, fíjense muy bien qué volumen lleva y si la de X ha cambiado de pendiente negativa a positiva y cuánto marca de fuerza dicho ADX para poder entender si vamos a romper a la media y colocarnos por encima o no. En teoría debería poderlo conseguir, pero no me gusta tampoco aquí
en marco temporal de 1 hora. Tampoco me gusta el volumen que muestra en pantalla para este sabadito. Por lo tanto, yo espero el sábado así, en lateral, con velas ridículas e indecisas, y yo espero que reaccione para mañana domingo por la mañana, ¿ok? ¿Y que para dónde va a reaccionar? Yo pienso, yo siento, yo analizo y proyecto que para arriba, ¿ok? Así que este rango debería ser roto posteriormente por la parte alta y deberíamos de volver a alcanzar cuando menos los $21,700, de donde venimos precisamente, ¿ok? En el gráfico de 1 hora. Y quiero decirles que el indicador cuyo video acabo de subir ayer o la noche de antes de ayer, subí un video de inteligencia artificial aplicada al trading de criptomonedas. Invito a todos a que vayan a verlo, donde hablo de un indicador nuevo nuevo para mí, es un indicador que ya tiene tiempo ahí publicado en TradingView. Parece ser que la versión gratuita lo puede tomar también. Yo tengo un documento que detalla claramente cómo funciona y cómo se interpreta. Ese documento y el enlace del indicador yo se los puedo dar si ustedes se suscriben a BitGet bajo mi link de referidos, abren una cuenta allí, la fondean cuando menos con unos $100 o más, ojalá fuera más, y hacen su primera operación en futuros, aunque sea 2 o 3X, no me importa. Y no me importa si la dejan abierta mucho tiempo o solo la abren para cumplir con el requisito. Lo importante es que hayan hecho su primera operación y nos lo demuestren. Le escriben a Nayeli Medina, a Luis Luna, a Christian Siscom o a mí en Telegram e inmediatamente les pasamos el indicador y cómo conseguirlo, si es que ustedes no se les da mucho eso de andar explorando los indicadores de TradingView. Nosotros se los pasamos, pero además les voy a pasar un documento con una ficha técnica que hice, con las bases y detalladamente explicando cómo funciona, de qué está formado, de dónde proviene, en qué se basa, cuáles son los algoritmos que usa, pero además de todo les estoy diciendo allí cómo usarlo a su beneficio. Y nos ha dado todas las entradas últimas, que son 5 o 6, todas nos las ha dado acertadamente. Aquí nos dio una entrada alcista que fue perfecta, yo le aproveché casi el 3%, y aquí nos dio una entrada bajista donde se le aprovechó también más del 3%. Estamos hablando de que lo estoy probando mucho en gráfico de 1 hora, se llama Lorentzian Classification Indicator. En el gráfico de 1 hora aquí nos muestra que tiene el 72.4% de éxito. Cuando te vas al gráfico de 4 horas y lo dejas que cargue, te dice que tiene un 78.3% en gráfico de 4 horas y si te vas al gráfico diario, te dice que tiene, déjenme que cargue bien, pues más o menos por ahí por el mismo rango, entre 76 y 72% en todas las temporalidades. Yo lo estoy utilizando para hacer scalping a 5 a 7 horas por delante y lo estoy utilizando solo para confirmar lo que yo deduzco con mis patrones e indicadores tradicionales ya aquí en este canal. Entonces, cuando tengo alguna mínima duda, consulto este otro y en esto me baso ya para acabar de confirmar. Si se fijan, no quité de aquí el MACD y no quité tampoco el ADX porque yo necesito doble confirmación. Que me diga la entrada del indicador y que me lo digan también los indicadores que yo acostumbro, cuando menos ese par que tengo ahí. Ustedes podrían utilizar un estocástico poniendo el mismo valor en ambos. Bueno, después hablaremos del estocástico porque en el siguiente video de inteligencia artificial voy a hablar un poco acerca de la segunda confirmación para este indicador y vamos a poner también confirmación con estos dos indicadores o confirmación con un estocástico, ¿ok? Podrían utilizar ustedes un RSI para hacer la segunda confirmación. Lo importante es que tengan la confirmación del indicador propiamente dicho, más una segunda confirmación que te diga que efectivamente Bitcoin va a caer o va a subir. Y recuerden que el gráfico de 1 hora no es para hacerse ricos de la noche a la mañana y que es para 5 a 7 horas por delante en proyección. ¿Cómo estoy dejando yo a Bitcoin en gráfico de 4? Con la posibilidad de que en unas cuantas horas, ya se me fue quién sabe a dónde aquí mi indicador, que en unas cuantas horas más adelante haga un cambio de dirección en el MACD con un par de velitas verdes aquí, para que teniendo dirección alcista y pendiente negativa, sin importar mucho cuánto volumen haya, nos dé un nuevo rebote validado desde este punto de control del perfil de volumen diario, que les dejo aquí en rojo tostado y línea punteada para que aparezca aquí en la barra del precio.
está en 20.077 y pertenece a la sesión de volumen del día 10, o sea, el día de ayer. Debe partir de ahí e ir a hacer su aproximación a la media. No sé si la va a romper. Cuando vaya llegando ahí, fíjense cuánto volumen lleva y si el ADX ya cambió a pendiente positiva y está cobrando fuerza el movimiento alcista. Por lo pronto, ni siquiera tenemos un rebote validado. Así que lateral, tortuga, ridícula, mucha paciencia y esperemos que Bitcoin termine rebotando de ahí para arriba. Si no lo hace así, sepan ustedes que la entrada alcista va a estar por aquí abajo. ¿Ok? Y cuando vaya llegando a esa zona, fíjense cómo va de volumen y cómo va de fuerza, porque no es nomás entrar por entrar. ¿Ok? Listo, espero que les sirva. Yo me quedo con que voy a operar a Bitcoin con paciencia y sin prisa para entrar. O sea, no tengan prisa para entrar, ténganle paciencia y esperen lo necesario. Y cuando haya una velita un poquito más decidida en verde, sabremos que encontró suelo por este punto de perfil de volumen, punto de control del perfil de volumen en los 20.077 del día 10 y que de ahí puede rebotar para arriba. ¿Ok? Si sigue cayendo, va a haber una entradita probable y posible parada en esta zona de aquí. Esta zona es la que no ha podido atravesar para abajo. Ya desde esta bajada que dio aquí, de ahí se recuperó, se recompuso y comenzó a subir otra vez. No va subiendo con gran decisión, pero creo yo que su intención es más de recuperar y lateralizar que de caer. ¿Ok? Listo, queridos amigos, les leo en el chat y nos retiramos. No va a haber complacencias aquí, así que solo voy a ir a saludar aquí a Carlos Vargas. Profesor, resistencia y soporte para MKR Maker, por favor. Gracias, entré en 8:40. Hazlo tú, querido amigo. Es sabadito, yo tengo otras cosas que hacer y yo no puedo revisarte ahorita monedas. Perdóname y discúlpame. Carlos Vargas, profesor, aquí le dejo mi like. Muchísimas gracias. Toribio Barrios hasta Venezuela, un abrazo. Martín Neyoy, volatilidad full. ¿En quién? ¿En dónde? Porque yo volatilidad no veo. El lunes habla la Fed. Se refiere a eso. El lunes habla la Fed y va a haber volatilidad. Espero que el día lunes haya buenas noticias. Le mandamos abrazo y saludo a Cristina Flores hasta Colombia. Y les recuerdo, queridos amigos, que hay grupo VIP que va de primeros de mes a últimos de mes, que vale $35, que me pagan como $1.30 por día por tenerme en vivo 3 o 4 veces a la semana en sesiones por Telegram, compartiendo la pantalla y los micrófonos listos para que me pregunten lo que quieran, y 3 o 4 y hasta 5 veces a la semana me ven operando en vivo y luchando contra las comadrejas en vivo y en directo. Ustedes me ven ganar, ustedes me ven perder, ustedes me ven colocar los stops, colocar los targets de profit, me ven que me despelucan y me ven que saco el sustento diario. 99% de las veces alcanzo a sacar el sustento diario. Si quieren aprender el scalping conmigo, vénganse al grupo VIP, los espero con muchísima ilusión. Para los que no tienen tiempo para aprender conmigo, recuerden que de todas maneras se queda grabado el video y ustedes lo consultan a su debido tiempo, en el momento que tienen tiempo disponible. Y para los que no tienen tiempo ni para lo uno ni para lo otro, hay un grupo de señales donde les decimos en cuál moneda estamos entrando, a qué precio estamos entrando, dónde estamos colocando los stops y dónde vamos a tomar profits parciales o totales. Y vamos gestionando y les vamos poniendo al día con mensajitos que dicen, nos salimos de tal posición, reforzamos la posición con un poco más de margen, corremos el stop a precio de entrada, tomamos ganancias parciales y ustedes solo tienen que ir haciendo exactamente lo que se les vaya diciendo allí en el grupo de señales. En la caída anterior nos revolcó y de nadie es oculto que perdimos varios stop loss. Pero la pérdida de estos stop loss no bastó para perder todas las utilidades que llevábamos acumuladas. Así que las cuentas están bien y estamos recomenzando y empezando a tener otra vez éxito. Así que entiendan que es un negocio de ganar y perder y que no tenemos garantizado que vamos a ganarlas todas. Por supuesto que no. Estamos procurando sostenernos con el 80% de posiciones ganadas. Pero fue difícil porque en esta caída anterior sí nos agarró al revés y se llevó varios stops. ¿Listo? Miren cómo va Bitcoin, que le quedan 34 minutos para cerrar esta vela y va subiendo. Y cuando Bitcoin va subiendo, todas comienzan a subir.
Por lo tanto, yo voy a cerrar a XRP, que lo estoy operando aquí en BingX. Y por cierto, que arranco campaña preciosa con BingX el día lunes. Bonos increíbles para la gente que se suscriba nueva conmigo. Y a media semana tal vez agreguemos qué beneficios les vamos a dar a los que de por sí ya están conmigo en mi red de referidos si fondean con un poco más de dinero. Vamos a operar, queridos amigos, y el siguiente maratón va a ser en esta plataforma, ¿ok? Voy a cerrar $15 de pérdida aquí en XRP y me voy a quedar operando solo para arriba. Y acá yo creo que se llevó mi stop. Perdí $13 por acá en BitGet, la otra plataforma que me patrocina y en la cual estamos haciendo esta campaña y hicimos el maratón anterior. La campaña cerró el día miércoles por la noche. En cuanto a los bonos, ya no tenemos bonos en este momento. Me van a armar un bono muy bueno para aquellas personas que pueden fondear con más de $2,000, porque estoy creando un club que va a ser exclusivo para BitGet y es un club donde estamos operando con más de $2,000 y vamos a estar arriesgando un poquito más a veces que $1,000 de margen a 5 y a 10x y vamos a operar un poco más en serio. Es un círculo muy limitado, vamos a tener solo a 10 invitados y a mí, y vamos a estar operando en vivo en distintos momentos del día. Por supuesto, yo comprendo que cuando el mercado se pone volátil y yo lo descubro, y aunque me conecte en vivo con el círculo especial de traders, con el club especial, pues yo sé que no todos van a poder estar ahí aprovechando el momento, pero sería magnífico que todos estuvieran al pendiente y pudieran. Con ustedes les mando abrazo. Abrazo para Gabriel Dacorte. Abrazo para Isabel Gastelu. Abrazo para Marce Ortega. Carlos Vargas dice, eso es verdad, profesor. Tristemente estuve viendo los comentarios negativos y atacándolo. Escuincles de cristal, esto no es para todo el mundo. Váyanse a sus marchitas de inadaptados y dejen de culpar. No sé de qué estén hablando por ahí arriba. Tal vez están hablando de que algunos comentarios me atacaron. Bueno, haters siempre va a haber. Y si algo nos sobra en este mundo del cripto, es eso, haters. Porque hay gente que anda buscando gurús que les digan exactamente para dónde va a correr el precio. Y si una hora o dos después de que aquel trader o analista dijo lo que dijo, no se les empieza a cumplir aquello, sin importar el marco temporal, empiezan a hablar pestes de y te equivocaste y jajaja y no sé qué. O sea, impresionante la ignorancia y la novatez que abundan en esto. Pero eso sí, las opiniones son como el ombligo. Todos tenemos un ombligo. Y todo el mundo expresa ahí lo que tenga que expresar. Les encargo entonces los likes para este video y les encargo los comentarios y me voy a pasar a retirar, queridos amigos, ahora mismo porque es sabadito y hay muchas otras cosas por hacer. Estoy preparando el video número 3 de inteligencia artificial aplicada al trading. Voy a profundizar en el indicador anterior, no lo vamos a soltar así nada más. Vamos a profundizar en él y vamos a entender por qué podría ser una gran herramienta auxiliar para tomar nuestras decisiones. Viene un video 3 donde profundizo en el Lorentzian Classification Indicator y aparte voy a dar otros tips sumamente interesantes. Así que esperen la saga de los videos de inteligencia artificial aplicada al trading. Y vayan a ver el de ayer y síganme dejando comentarios, que va excelente en los comentarios. En lo que no va muy bien todavía es en las views y en los likes. Nos faltan muchos likes ahí para seguir haciendo esa serie. Un abrazo, queridos amigos, muchos satoshis, mucha suerte para todos, muchos dólares, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud. Nos vemos el día lunes, primeramente Dios, y este video sabatino fue un regalo de mi parte porque ustedes ayer se portaron excelentemente bien con los likes y alcanzaron los 323 antes de que yo hiciera el último clic para salir del video. Hoy ni siquiera lo he ido a revisar porque no he tenido tiempo ni de pedírselos y llevamos apenas 147 likes. Espero que lo sigan subiendo y que si no, cuando el video quede colgado en YouTube, vayan y le den un like allá y me dejen un comentario. Hasta el día lunes, queridos amigos. Nos vemos. Un abrazo para todos.